Bienvenidos a este episodio de este podcast, este Mancito.ux, desde la mitad del mundo, y hablamos de UX al mundo entero. Al día de hoy, hoy tengo un episodio súper interesante, súper especial, sobre todo porque ha sido un tiempo bastante largo de poder así buscar este espacio súper especial para poderlo hacer. Y el día de hoy pues tengo una invitada que seguramente muchos de ustedes pues ya la conocen, ya la deben haber escuchado y muchos, así como yo en mi caso pues sigo mucho su contenido. Entonces estoy el día de hoy con Andrea Mons de UX Friends. Andrea, muchas gracias por estar en este espacio. Bienvenida pues a esta comunidad. Gracias a ti, pero hay que contarles la historia graciosa a la gente, que esta es la No segunda lo grabación. querías decir, pero sí. A Pero no, ver. hay que ser sincero. Resulta que ya habíamos grabado y me dice al rato José que, ay, solo se grabó mi parte. Y yo, ¿qué? Volvamos a grabar entonces, démosle ya ahora de una vez. Esta es Así la que bueno, segunda espero vez. que esta segunda vez, no sé si vaya a salir también como la primera, así que Sí, eso es cierto. Justamente lo iba a hacer decir, pero decía no, mejor no lo digo. Pero sí, es verdad. Estaba estrenando otra plataforma, pero creo que hay algo que no hice bien, creo yo, y algo pasó. Pero bueno, sí. estamos otra vez justamente como se dice, pues en la segura, que es la que ya has usado muchas veces. ¿Viste? Pruebas Bueno, pilotos, pruebas pilotos. exactamente, hablando de, digamos, que las pruebas de usabilidad, hay algo que no me quedó muy claro ahí, entonces creo que le di mal a un cierto botón, entonces la plataforma pues está un poco difícil de hacerle entendiendo. Bueno, antes de empezar, como siempre saben, pues en este espacio hay una costumbre que nos gusta, el hecho de conocer mucho acerca de la vida de las personas que pasan por este podcast, un poco su historia, cómo ha sido su background, pues de lo que han venido haciendo hasta este momento. Así que sí, me gustaría que nos puedas ya contar cómo ha sido tu historia desde que empezaste, cómo iniciaste, pues qué es lo que haces en este momento. Bueno, vamos a resumirlo. Yo desde pequeñita siempre me gustó el arte, el dibujo. De hecho, primero aprendí a combinar los colores que a leer y eso le preocupaba a mi madre. Pero yo desde el principio no estudié en un bachillerato normal, sino en Venezuela, para empezar. Soy venezolana, pero vivo en Chile desde hace 7 años y eso marcó parte de mi crecimiento profesional y lo que soy ahora. Estudié en un bachillerato que era de tecnología gráfica. En Venezuela se estudia o humanidades o ciencias, yo me fui por diseño. Entonces eso quiere decir que yo desde los 13 años ya estaba usando Photoshop, CorelDRAW, Dreamweaver, Freehand, ese tipo de software ya desde el principio. Entonces, ya a los 17 años yo salí con trabajo. Mi primer trabajo fue como diseñadora gráfica de una imprenta. Ahí aprendí también varias cositas. Pero cuando ya entré a la universidad, a los meses, como que eso solo fue mi trabajo de verano, empecé a estudiar diseño gráfico y cuando me tocó ver el taller de diseño web, dije, esto es lo mío. Porque muchos de mis compañeros decían, no, quiero hacer revistas, quiero hacer imprenta, y yo, no, no va a morir, diseño web. Y por eso hice mi diploma, como mi tesis de grado sobre diseño, un sitio web para la Sinfónica Rafael Urdaneta, que era la Sinfónica de Zulia, de Maracaibo, donde soy, que no tenía sitio web en ese momento. Entonces, eso fue como, desde ahí perfilé todo a que se fuera por este medio. Apenas me gradué, empecé a trabajar ya en una agencia donde organizaba más que todo conciertos, eventos, teníamos grandes clientes, y me encantaba esto de organizar conciertos y de ahí aprendí un montón esto de PR, de cómo conversar, de luego en otra agencia aprendí más sobre redes sociales, manejo de cómo armar eventos y todo eso, y en paralelo yo tenía mis clientes freelance que en ese momento me convertí como que en la diseñadora de las fashion bloggers.
Yo hice un diplomado de medios web en Urbe en el 2014, si no mal recuerdo. Y allí conocí uno de mis mejores amigos que ahora mismo está en Chicago, trabaja para Wix Studio y desde ahí hemos trabajado juntos en un montón de proyectos. Ahora anda armando cosas con Maná y así. Qué chévere. Todo, sí, todo así como eh, bien divertido. Pero a mí obviamente me encantaba organizar este tipo de conciertos y organizar eventos y manejo de redes sociales, pero siempre estuve con lo del diseño web. Es por eso que como aproveché de tener mis clientes freelance y aproveché que tenía una muy buena cliente que me sirvió como de trampolín, que era una fashion blogger súper conocida, todavía está en el medio, que se llama Rosana Brasho. Miss Monroe era su Instagram antes, Rosana. Ella ha trabajado con un montón de marcas y fue como mi primer proyecto, así como que wow. Y eso me trajo muchos clientes. Y cuando yo llego a Chile en el 2016, que emigro, ya yo tenía como un buen portafolio. Miren lo importante que es tener un portafolio de clientes y no quedarse solo con los proyectos de su trabajo normal, sino también tener proyectos freelance que los puedan avalar. Entonces, gracias a esos proyectos freelance que yo tenía, pude conseguir mi primer trabajo con el título de UX Designer para BTR en una agencia acá que se llama Caribú, en Chile. Ahí solo estuve un mes porque mi mejor amigo Erwin, mi co-host del podcast, mi profesor, el que me dio la carrera y me enseñó que existían medios web, desde ahí somos amigos del 2008, me propuso trabajar en su agencia que acaba de abrir en Chile y allí estuve durante un año aprendiendo cómo se trabajaba en el mercado chileno, cómo conversar, entendiendo cómo funcionaban las leyes y la vida, porque me acababa de mudar y eso no es fácil, mudarse sola a un país. De hecho, vivimos juntos un tiempo, por eso somos tan amigos, porque ya nos conocemos de toda la vida, de todo. Entonces, eh, todo esto me sirvió como para bajar a tierra, entender si ya yo tenía experiencia, pero me tocaba aprender un montón de cosas más. Y en el 2017, cuando yo digo que ya quiero, yo me la pasaba haciendo páginas web en esta agencia, en la agencia de Erwin, como que lo mío era hacer UI y front. Entonces hacía las páginas en Dreamweaver. Ya no me acuerdo cómo hacerlas, pero porque eso se pierde y además ha cambiado un montón con Elementor y todo esto, pero sí, me encargaba más de la parte UI y de front, entonces ahí me fue como que iba con los clientes, le preguntaba, yo les decía, pero ¿sabes qué? Y entregamos el diseño y no lo medimos, ¿cuál es el impacto? ¿Qué hacemos luego? Ahí como que empecé a hacer más de la parte de investigación. Y en el 2017, cuando ya tengo más experiencia, me paso a Samsonite, que Samsonite es una marca de maletas internacional que acá en Chile tiene Saxoline, Extreme y Secret, que son marcas que son bastante conocidas acá en Chile. Empecé como diseñadora e-commerce y ahí me di cuenta que me encantaba esto de comercio electrónico y empecé a entender un montón de cosas de e-commerce. Me fue yendo bien, ahí estuve durante casi 4 años y fui ascendiendo en el punto de que llegué a ser la Digital Special Content para Samsonite Latinoamérica, para México, Colombia, Brasil, Argentina, Perú, obviamente Chile, y me tocaba entonces ahí tratar con los diferentes países, con los diferentes e-commerce managers y entendí como que no puedes hablar de la misma forma, la navegación no puede ser la misma, a pesar de que sea la misma marca, o los nombres de los productos no son los mismos en Colombia, en Argentina, en Brasil, por ejemplo, aquí en Argentina tienen una forma de decirlo, en Colombia le dicen morral y así en diferentes cosas. Y por eso es que me pude ir más por la parte de UX, porque algo importante que me llegan en las mentorías de ADP List, que bueno, a veces hago mentorías en ADP List, no me vayan a ir para allá porque tengo una lista de espera de 40 esperando que vuelva a hacerlas. Pero hay algo que me dicen muy frecuentemente, es que en mi trabajo no aplican UX de la forma que yo quiero. ¿Cómo hago? Bueno, es que resulta que la gente no tiene que saber qué es UX, ni tienen que saber cuáles son tus entregables, cuáles son tus tiempos. Tú tienes que proponer. Y eso fue lo que yo hice en Samsonite. Propuse, necesitamos mejorar esto, necesitamos medir, instalamos Hotjar, gracias a que mi jefe en ese momento es súper en pro a esto de la tecnología y siempre está en eso y de verdad que me impulsó un montón. Yo empecé a utilizar Hotjar por él mismo porque me dijo, vamos a instalar esto
para que empezamos a medir cuántos clics le dan al banner, cuántos, por ejemplo, la índice de retención, cuánto están navegando. Yo dije, ok, ¿y qué tal si hago el diplomado de UX Designer, que lo hice en la Finisterra en el 2018-19, justamente también con Erwin, que es el profesor que creó este diplomado? ¿Y qué tal si hago esto y utilizo como proyecto el sitio de Samsung en México que necesitamos cambiar? Y así fue como que todo el proyecto lo utilicé e hice investigación, empecé a hacer entrevistas con personas en diferentes países, como para que este cambio que iba a hacer de verdad estuviese enfocado en el usuario y no tanto en la venta, no en un botón que dijera compra ya, sino como que añade el carrito o conoce más o por decir, este árbol de navegación no está funcionando porque la gente no busca por estilo, busca por tipo de producto. Ese tipo de cosas con números. Entonces fue así como me fui más ya por la parte de UX, no tanto por UI e e-commerce, porque ya eso como que ya, quiero algo más profundo. Ahí todo ese proyecto salió genial, aprendí un montón, pero ya yo quería algo más como irme a otro rubro, entender otras cosas. Ujú. Y en el 2020 que cae la pandemia, ya yo había terminado el diplomado, tuve que hacer muchísimo más trabajo porque cortaron muchas agencias y entonces quedé trabajando prácticamente sola para todos los países y empecé a crear contenido porque yo dije, bueno, es momento, ya en Venezuela lo hacía, creaba contenido y cuando me mudé aquí lo dejé de hacer por obvias razones de acostumbrarme al país, de sentirme segura y como ya había terminado esto, ya tenía el tiempo, empecé a crear contenido pero enfocado más en UX, UI para e-commerce. Y durante ese tiempo también me di cuenta que yo no quería ganar clientes. Tenía miedo de quedarme sin trabajo, pero no me quedé sin trabajo porque como estaba en e-commerce y era lo único que estaba abierto para vender, gracias a Dios, estar en e-commerce en ese momento de la pandemia, me sirvió y empecé a crear contenido y así nació el podcast UX Friends. Y cuando ya empezó a bajar un poquito más la tasa en el 2000, a finales de 2020, 2021, me empecé a cuestionar esto de, ok, ya sé todo esto, quiero irme a otro lado. No porque de verdad amo todavía, de hecho, el fin de semana pasado me fui con una de mis ex compañeras de Samsung a la playa, pero necesitaba cuando ya tienes un techo de vidrio que ya necesito otra cosa. Y es ahí donde me paso al rubro bancario y empiezo a trabajar en BCI, que es un banco también importante acá en Chile, y empiezo a trabajar para banca mayorista. Y allí me cambió totalmente la vida porque empecé a trabajar 100% remoto porque ya en Sansona yo tenía que volver. Entonces empiezo a trabajar 100% remoto. Nunca, creo que una sola vez vi a mis compañeros del banco, pero lo que sí hacíamos es que aquí sí tomaban en cuenta la voz del usuario y los entrevistábamos, hacíamos pruebas de usabilidad y me tocaba todo, tomar proyectos que de verdad me sentía como retada y además trabajaba en triada, no era ya yo sola, sino que trabajaba con una visual, con una UI y yo me encargaba sola la parte de UX, entonces así pude desarrollar más y enfocarme más en la investigación que tanto en el diseño. Y además trabajaba con una UX Writer, que es súper importante porque uno no se da cuenta de los errores que uno comete en esta forma de cómo conversar o generar el storytelling en las interfaces. Entonces eso me sirvió un montón y durante todo un año lo que hice más fue hacer pruebas de usabilidad. Y es por eso que luego creé mi curso que salió este año con Somos Edison de pruebas de usabilidad con usuarios. Entonces, ya cuando me sentí en confianza, yo decía, ok, igual me gusta trabajar acá, pero quiero algo más y ahí es donde me llega la oportunidad de Globan, que yo había intentado 2 veces entrar en Globan y la tercera fue la vencida. Ustedes no saben lo difícil que fue el proceso. De hecho, tengo un episodio sobre eso en el podcast, sobre cómo es el proceso de entrar en empresas como Globan, porque tuve que hacer un reto en una semana de mejorar el sitio de un servicio en Colombia y hacer pruebas de usabilidad, hacer entrevistas con usuarios para yo entender muy bien el producto, presentar ese proyecto a la semana en inglés y también entender los entregables como que, bueno, no solamente que nos vas a mostrar como lo que hiciste en una PPT con los bocetos, el mockup, sino que también dónde están los instrumentos que utilizaste. Y yo en Notion, que les recomiendo mucho Notion,
tenía guardado el guión de las preguntas que le hice a las personas que entrevisté, tenía guardado las grabaciones, tenía guardado la evaluación heurística que había hecho a ese sitio. Entonces, todos esos entregables que tenía me los pidieron como para verificar si yo de verdad había investigado, porque era para un cargo de UX. Y así fue como quedé en Globan después de ese proyecto, y además tuve también pruebas con una inteligencia artificial que me hacía preguntas en inglés y en español, y yo tenía que como presentarlas en los dos idiomas. Así que eso fue como que una época bastante, ese mes fue, dejé de grabar, dejé de crear contenido porque tenía que enfocarme en este proceso para entrar a Globan. Y gracias a eso, ahora estoy en Banco Itaú, ya tengo un año casi, que ya hacía un año que entré a Globan, que también he aprendido un montón, y esta vez ha sido no tanto, o sí, sigo haciendo pruebas de usabilidad, eso es una parte importante, pero no siempre eso, sino que ahora también me toca como cómo estandarizar los procesos de handoff para los desarrolladores. Cuando cada vez he pasado por varias células dentro del banco de varios proyectos, desde banca mayorista hasta personal banking en la app, y también para el portal de cliente normal. Entonces, cada flujo es diferente, cada célula es diferente, y resulta que no saben que tiene que hacer un UX. Y es allí donde también les vuelvo a decir en las mentorías, no tienen por qué saber qué es lo que haces tú tienes que presentarles. Entonces, allí gracias a una compañera que se llama Katsuil, la recomiendo, ella es la de Friends of Figma Chile, me dijo, mira, es este ejercicio de matriz de expectativa del rol, te puede servir. Yo lo tomé, hice un upgrade, lo mejoré, lo empecé a aplicar, y eso también se convirtió como un estándar. Cada persona nueva, cada UX nuevo que entra al banco, o que la célula no sabe qué es lo que tienen que hacer cuando les conforman, hace este ejercicio de presentación del rol donde se explica, esta soy yo, estos son mis entregables, esta es la metodología que vamos a utilizar, y estos son los acuerdos que llegamos en la célula de los tiempos de entrega. Entonces, ahí les dejo ese también consejo. No esperen que los demás sepan qué tienen que hacer ustedes. Ustedes tienen que tomar el rol y empoderarse y decir, esto es lo que vamos a hacer, y presentarse. Los demás no tienen que saber qué es UX. Ustedes tienen que presentarlo. Creo que me extendí hablando. Traté de resumir No, como... súper. No, sí, o sea, y mire que justamente iba a tocar ese tema de que, o sea, cada una de las experiencias que uno tiene, pues en este camino, que como lo mencionábamos en el intento número uno de hacer este episodio, que hay así esos instantes buenos, los instantes que son súper chéveres, que dices, wow, o sea, todo está yendo bien, pero hay esos instantes en los que dices, en serio, esto es para mí, en serio, o sea, esto es así, porque son de estas carreras que sí tuvieron su etapa, como lo que decíamos de que al principio nadie sabía que era esto. O sea, sí se entendía un poco de que había que mejorar la experiencia en un sitio, pero no como una rama, como un rol. Era medio ambiguo, ¿no? O sea, decía, "Ah, tú eres diseñador de páginas web, tú Ujú. haces así páginas web, tú haces, digamos, casi como que yaps, nada más, pero no entender digamos, este proceso, ¿no? Que a la final ese proceso de ver cosas que a veces no son como ya tangibles, ¿no? O sea, ir entendiendo el porqué de las cosas, la razón de por qué las personas hacen lo que hacen, y ese creo que es mucho de lo que te arroja una prueba, ¿no? De usabilidad, el por qué las personas toman las decisiones que toman, ¿cierto? O sea, cada persona es distinta. Y con eso, digamos que quisiera empezar para que entremos un poquito más en este tema, que tú nos puedas explicar en base a lo que tú ya has ido aprendiendo, lo que tú ya la experiencia que tienes, cómo definirías qué significa y qué es una prueba de usabilidad. Bueno, primero quiero citar a Steve Krug, que por acá tengo el libro que se los recomiendo un montón, que es de los básicos. Tiene un Súper. capítulo completo de pruebas de usabilidad, y él dice como que una prueba de usabilidad consiste en realizar las tareas típicas de tal manera que se detectan y reparan las cosas que confunden o frustran a los usuarios. Entonces, no es más que darle a la persona usuaria
tu prototipo, tu maqueta, mm, pero para eso hay un proceso previo, no es así de fácil. De hecho, hay tres tipos de pruebas de usuario que yo explico en mi curso de pruebas de usabilidad con Somos Edison, que es uno, la prueba de guerrilla. La prueba de guerrilla consiste en que, digamos, tú quieres probar tu prototipo, te vas a un café y le pides a las personas que van allí pasando, oye, puedes hacer esto, es una pequeña prueba, ¿qué te parece eso? ¿Cómo lo utilizarías? Esa prueba es genial cuando no tienes tanto tiempo y quieres probar pequeñas cositas. Y el producto es, digamos, un producto más amplio, digamos, una aplicación, digamos, un Uber, una aplicación de supermercado que tienen públicos amplios, pero cuando tú necesitas algo muchísimo más específico, una prueba de este tipo no puede quitar una prueba que sea remota o moderada. Y entonces ese es el detalle de las pruebas de guerrilla, que no siempre va a ser el usuario correcto al que tú estás entrevistando, pero te sirve. Ujú, Una prueba moderada, digamos, es la prueba que puede ser remota moderada o puede ser moderada en persona. Es cuando tú tienes un guión con diferentes tareas, tienes un objetivo. Primero, antes de tú decir qué tipo de prueba vas a hacer, tú tienes que definir cuál es el objetivo de la prueba y qué quieres probar. Una vez que tengas eso, tú defines las tareas y las tareas tienen que ser amplias. No puedes decir, pincha el botón comprar. No. Pongamos un caso hipotético. Imagina que quieres comprar un celular iPhone en la página de maconline.cl. ¿Cómo harías para comprarlo? Ahí le das la libertad a la ujú, persona que se meta por el banner, que se meta por el menú en la sección, ves cuál es el recorrido que hace y tú puedes sacar data. Y una vez que tú estás haciendo una prueba moderada, tampoco cuando la persona se bloquea le puedes decir, pincha aquí, no, porque estás sesgando la ujú. prueba. Entonces tú tienes que Exacto. utilizar métodos de, ¿cómo se dice? Métodos para moderar como, eh, digamos, el eco, que es que la persona dice algo y tú dices, ajá, tal cosa, o contar hasta 5 antes de interrumpir a la persona. Y cuando alguien te diga, por ejemplo, ay, esto me parece interesante, sí, ¿qué te parece interesante? Indagar. Eso es lo bueno de tener una prueba moderada, que tú puedes indagar en las Ujú, decisiones que están tomando las personas, que es lo que no puedes hacer en una prueba remota. Una prueba remota la haces con un software de terceros, digamos un Maze, un Useberry, un UX Tweets, que es esta típica de que la persona envía el link, pone el prototipo, envía el link y la persona lo hace desde su celular o desde su casa, desde el computador, sin que nadie lo esté observando. También, esa es una prueba muy valiosa, muy útil y yo la utilizo bastante en el banco porque yo manejo clientes que no tienen tiempo para sentarse conmigo ujú, uno a uno, porque son clientes mayoristas en ese caso, o digamos que necesitas probar y nada más tienes un día para hacer las pruebas. Si tú obviamente te vas a tardar un poquito más preparándola en el software, pero cuando una vez la lances, eso va corriendo solo y tú solamente esperas tener los resultados. Y cuando tienes los resultados, el detalle es que ahí no puedes esperar que con 5 personas tengas resultados fidelignos. De hecho, el mismo Maze te dice que pasas como por fases, de 1 a 10, ya pasaste el primer nivel de validez y así te van contando. Porque hay otra cosa que pasaba, que para hacer una prueba moderada, 5 es perfecto porque tú estás indagando y estás sacando más data cualitativa, que de hecho pruebas de usabilidad es data cualitativa, ujú, pero si tú quieres sacar data cuantitativa de una prueba de usabilidad, necesitas entonces hacerlo con, digamos, con un software como Maze y con un mayor volumen de personas. Que de hecho, otro tips que les doy es que si ustedes van a hacer una prueba moderada, digamos, y las personas tienen que ir hasta el lugar donde ustedes están, tengan en cuenta de que tienen que tener incentivos, ya sea una gift card, tienen que tener presupuestos que les van a dar desayuno o algo, porque no todo el mundo va a ir hasta donde ustedes están para hacer una prueba. Y es por eso que una moderada remota, ya sea con un software como Teams, Zoom, el mismo Meet, la pueden grabar y son mucho más baratas, pero también cuando trabajas en empresas como esta, se espera que les des un incentivo a las personas, una ujú. gift card, algo, una botella de vino, no lo sé. Entonces, eso es otra cosa que tienen que tomar en cuenta. Son mucho más económicas cuando las haces de esta forma que las personas vayan.
¿Qué más les puedo contar de este tipo de prueba? En el curso resulta que yo tengo meses probando inteligencia artificial de ChatGPT. De hecho, el podcast también he automatizado cosas. Le pregunto, me pagué el Pocket AI del mismo OpenSea, y lo tengo en el celular y le pregunto cosas, y el mismo Notion que utilizo con a veces inteligencia artificial para hacer los guiones, y me ha servido como para identificar cositas, para mejorar. No le delego todo mi trabajo, no, ustedes no pueden hacer que todo solo haga ChatGPT, tengan una mente reflexiva, que eso es otro punto diferenciador de los diseñadores ahora, cómo escribir los Ujú. prompts, y para escribir los prompts tienes que tener cierto grado de creatividad. Entonces, en este upgrade del curso que vamos a hacer, vamos a utilizar ChatGPT para definir los objetivos de la prueba y escribir los guiones, porque eso es lo que más me di cuenta que se tardaba las personas, y que puedes agilizar utilizando herramientas como ChatGPT. Eh, ¿Qué más te puedo comentar ahí? Dime, que se me va algo. Súper. Mira, justamente lo que te iba a decir que, o sea, es súper claro que es un cierto proceso que se maneja antes de empezar a establecer ya o ya correr pues una prueba. Y me estaba ya acordando que leí en algún lado que no recuerdo si es que era un libro o era un cierto blog, que si tú no defines bien qué es lo que quieres entender, qué es lo que buscas entender, si no está bien claro cuál es el objetivo, puedes tú, digamos que, ya probar digamos que así, ya porque toca, pero Ujú. no vas a sacar una información de cierto valor. Tienes que estar, o sea, tiene que ser súper claro lo que quieres, así entender. Si es que es un flujo específico, como tú decías, por ejemplo, una compra. O Ujú. sea, ¿cómo hacen una compra? Si tú le dices, ¿qué es así lo que te aparece el sitio? Es súper abierto, o sea, es como que Sí. te pueden decir cualquier cosa. Entonces, tiene que ser súper claro. Y esto definitivamente no es solo algo tuyo como diseñador, sino viene desde digamos, desde o sea, como yo lo veo y en base a la experiencia que he ido así teniendo, pues, en los proyectos también que justamente estuve hace un año y medio, dos, en un proyecto de banca, es que siempre va en parte a lo que se necesita como negocio, ¿cierto? Ujú. O sea, el hecho, o sea, qué es lo que buscan a la final, ¿no? O sea, tal vez darle más impulso a cierto, digamos que este producto, o pues entrar a cierto mercado con tal cosa. Entonces, con ese tipo de bases es lo que así como que se parte, ¿no? Si no, obviamente vas a probar Sí. nada a la final, ¿no? Y ahí tocas algo que habíamos dicho en la grabación anterior, que era de por qué es importante hacer estas pruebas. Sí, Porque, ajá, digamos, porque es importante, en mi caso, digamos que yo estoy trabajando en un flujo de contratación de un crédito de consumo. Si sí. yo no probé el flujo, si yo no identifiqué qué problemas podían haber ahí, y eso sale así, y las personas se caen y no contratan nunca el crédito porque no entienden cómo funciona, o no saben cómo hacerlo porque no consiguieron el botón o no entendieron, son millones que se van a perder. Entonces, Es qué es más dinero. fácil? Identificar desde el prototipo, antes de que pase a desarrollo, cuáles son los problemas y cómo mejorarlos, a esperar a que ya esté en la aplicación después que pasaron los meses y las personas no compren el crédito, no lo adquieren el producto porque no lo entendieron. ¿De quién va a ser el Ujú, problema? ¿A quién le van a echar la culpa? De nosotros. ujú, total. Y sabes que ahí l- lo que tocas es un tema súper interesante que Don Norman, pues así lo dice en su libro, el de la psicología de los objetos cotidianos, que no es que los usuarios sean, digamos, que esté tontos, No. sino que lo que está mal es el mal diseño de los productos, ¿no? Entonces, ahorita que tocas este tema específicamente de banca, me hace acuerdo de un caso de un amigo que estábamos ya hablando, me dice, yo solamente, ojo, hice una simulación de un cierto crédito para ver cuánto, digamos, que se me tocaba por la tasa de interés y todo eso. Vas a creer que la simulación, no sé si es que no estaba muy clara qué es lo que, o sea, que era solo una cierta simulación, a la final ese crédito se hizo
y él ¿Qué? tuvo ese dinero en la cuenta y se quedó, Porque el what the botón no fuck. decía que estaba simulando, sino que estabas Y no contratando. estaba muy claro, no estaba muy claro la interfaz. Le tocó llamar al banco y dijo, vea, yo solamente hice la simulación. Y no es que eran $1,000, eran más dinero porque él estaba haciendo una simulación para algo que él necesitaba, pero era para ver en unos 6 meses más, Ujú. tal como tal. Le tocó llamar al banco y decir, mira, yo solo hice, ojo, una simulación. Yo ahorita no les puedo, digamos, que esté pagar porque no está dentro de mi El gravity presupuesto. estuvo mal, Imagínate, el gravity, estuvo porque mal, si decía que era claro. simulación y entonces, porque, por ejemplo, hay una parte final que te dice simulación, volver a simular, y al Exacto. final te dice contratar. O sea que el botón de contratar no Ujú. decía contratar, sino que sí, simular. No estaba muy claro. Me Era dijo, yo contratar. solamente, Mira, claro, el entonces, problema ahí de no tener imagínate, un apoyo de UX Writer, de un total, UX Writer. total. Y que estas decisiones las tome, por ejemplo, un PO, alguien que, sí, o sea, que está súper enfocado en la parte en la que En vender, este proyecto salga, ¿no? El en proyecto dar valor. salga y necesitamos, claro, y ya conoce, digamos, No, no, y este ahorita producto y esto está mal. y me viene a la mente que a lo mejor pudo haber sido algo intencional para que la gente contrate. Un cierto patrón oscuro, Ujú. al final. Entonces, son cosas que cuando él así me contó, yo no lo podía hacer creer. Entonces, son cosas que sí, o sea, al final, si tú no lo pruebas, digamos que te puede pasar de algo muy simple a que te llegue a tu cuenta más de $20,000, que te toque así pagar en cierto tiempo. Claro, él casi se muere, literal. O sea, le tocó llamar al banco y hacerle, pero un proceso fue súper largo el tema que para que ya no le lo aplace el dinero, estaba ahí, literalmente. Entonces, eso es cierto, o sea, estos aspectos que son como tan simples, supuestamente, que es un cierto botón, un cierto nombre, tiene mucho impacto, ¿no? O sea, en ese sentido. Y esto es como decir una reflexión para los equipos, es que en verdad sí se tomen el tiempo de hacer una prueba o las que sean las necesarias. Si es que no tienen tiempo, ok, pero siempre destinen un espacio para ver si está funcionando o no. Porque como así decíamos, es más fácil hacer un cambio en un Figma que ya digamos que te toque estimar un montón de puntos de desarrollo y que eso tiene un efecto que te hace más así pesado ya digamos eh, ya lo que tienes, digamos, Claro, ya en cola, ¿no? Entonces ese proyecto se mete y no lo tenías en cuenta, pero, que, pero toca hacerlo y eso que es justo ese esto backlog. que es Ajá, una de las habilidades que hay que tener, que también me sí, sale, que les digo mucho también en la mentoría, la habilidad de negociación que debemos sí. tener, porque por lo menos a mí me ha tocado mucho negociar de cuánto tiempo me dan para hacer proyectos y para hacer las Ujú, pruebas y yo me pongo seria, como que esto no puede salir, este flujo tan importante sin que lo probemos. Esto no puede salir así de sencillo. Que de hecho una cosa que también les digo es como que em, hay que por cada proyecto que se tome, debemos como que ir, no siempre vamos a ganar, pero aprendemos y que no nos vuelva sí. a pasar como que, ay, esto salió, no se probó. Una de las cosas que hay que tomar en cuenta es que una vez que salga un proyecto que hagamos, hay que medirlo, Ujú, porque lo que no se exacto. mide no se puede mejorar. Entonces, ok, digamos que hicimos la prueba de usabilidad, hicimos las mejoras, salió el desarrollo. Una vez que esa app o ese producto empiece a salir al mercado, hay que medirlo, hay que probarlo para seguirlo mejorando, porque las pruebas de usabilidad no solamente se hacen a productos nuevos, sino a productos que ya existen, que tú puedes hacer una prueba en vivo. De hecho, Maze ya tiene ese módulo de que puedas poner el link del sitio y no un prototipo, porque puedes probar un sitio que esté en vivo y luego ver qué mejoras le puedes hacer, que también lo puedes justificar, digamos, con un Hotjar, con un Analytics, con un Ujú, Medallia, con un Power BI, ver los datos duros, la data cuantitativa, y cotejándola con los datos cualitativos que vayan a salir en esta prueba de usabilidad.
Y así ustedes, Ujú. así negocio no va a tener para dónde coger porque ustedes tienen la data de ambos lados. Sí, y sabes que esto es bastante bueno que lo que ahorita mencionas, porque justo es lo que yo conversaba en el episodio que hicimos con Cristóbal, que Ujú, estábamos hablando acerca de Design Up, si no me equivoco. No, perdón, sí, Design Up, perdón, sobre tokens, ¿ya? Entonces, claro, lo que decíamos es que no le vamos a decir que vamos a hacer esto a nivel, digamos, como poco más, digamos, que este técnico, ¿no? Sino, mira, esto que estamos haciendo nos va a hacer que lo que hacíamos en un mes lo podamos hacer en una semana, por así decirlo, a este ejemplo. Entonces, esto que ahorita estamos mencionando, o sea, el cómo intentar negociar es el entender, ok, esto nos puede hacer mucho más efectivo nuestro producto y nos va a hacer que ya a futuro sean menos cambios de las cosas que se pueden así mejorar ya. A la final siempre tienes que ya hablar un cierto lenguaje que la ujú, gente de alguna forma entienda, porque lo que generalmente pasa es que ellos entienden por tiempo, por qué es lo más rápido que me puedes así entregar o qué es lo más fácil, a la final es lo que suele pasar. Entonces, sí, hay que hacer ese cierto equilibrio, pero siempre así diciéndole, digamos que este aspecto bien así necesario, ¿no? Que a la final nosotros no somos el usuario final, nunca, nunca. nunca lo vamos a hacer, nunca. O sea, por más que Entonces, conozcamos del mercado, por más que sepamos y ya nosotros seamos ese cliente de ese producto, no, o una sea, buena parte definitivamente no. de que las pruebas de usabilidad sean exitosas es el reclutamiento, aparte de definir bien el objetivo y de elegir el tipo correcto de prueba, es el reclutamiento de los usuarios. Si ustedes van a hacer una prueba moderada, remota o moderada presencial, no busquen solo reclutar a 5, porque después pueden faltar 2 y nada más va a tener 3 personas. Entonces siempre Ujú. reclutan más de los usuarios necesarios. Si tienes de Sí, sobra, mejor. Eh, mejor, Otro totalmente. detalle que viene con esto mismo del Design Ops es eh, la estandarización de los procesos de entrega. Una de las cosas que hice últimamente, que de hecho hay una charla de eso con UX Franco, que les recomiendo un montón, era de el handoff. El handoff es cuando ya tú tienes el producto, el prototipo listo, ya lo probaste, y tienes que entregarlo a desarrollo para que empiecen, valga la redundancia, a desarrollar. ¿Y qué les recomiendo y qué he hecho yo en este caso? Yo estandaricé con el equipo y con Cat Silk también buenísima este proceso, que es que tenemos un archivo aparte, no el archivo de Figma donde está toda la investigación, todo. Creamos un archivo aparte donde solamente va a estar el prototipo que necesita desarrollo. Tiene un cover donde dice handoff de X producto con la fecha, la célula encargada y de qué va el producto como un breve detalle, y dentro del archivo va el prototipo con el flujo explicado con los mensajitos como que aquí pasa esto, aquí pasa lo otro, aquí se toma esta decisión, si se sigue este camino, súper bien explicado para que tú puedas entregar al desarrollo. Y no es que solamente les pases por correo, aquí está el prototipo, sino que hagas una reunión de unos 45 minutos, media hora, depende de lo amplio que sea el proyecto, donde le expliques a todo el equipo de desarrollo esto es, funciona de esta forma, qué significa esto, todos queden entendidos y ahí sí, luego les compartes por correo el archivo, pero en modo de view, no de editor, porque si ellos mueven algo, no se van a dar cuenta, yo no soy experto en Figma, entonces en modo de Ujú, view, entonces así te guardas de que todo esté bien. Maqueta entregada con reunión explicada, maqueta entregada por correo. Esa es mi ujú. recomendación. Súper bien, porque como tú bien decías, o sea, esto es una manera en la que ya te guardas, ¿no? Uno mismo y más que todo esto también sirve para, si es que en tal caso cambian ya las células, ¿no? O sea, que es lo que a veces así pasa o digamos alguien más después de un tiempo, digamos que toma este proyecto, Sí, me saben ha en cuál pasado. estado está. Me ha pasado Ujú, que en cuál me estado está. envían, no, esta maqueta es antigua, esto es no. Entonces, así uno
si sigue así de organizado, es como, Sí, ay, nombrar las capas, no es solamente nombrar las capas, hay un montón de cosas más. Ponte tú, cuando sí, trabajas en empresas grandes, el día de mañana tu proyecto más, lo pueden tomar otra célula y tienen que entenderlo. Entonces, si claro. todos los diseñadores entregamos el handoff de la misma forma, así cuando haya otro equipo, tomes otro proyecto, todos van a entender. Que ese es uno de los problemas más grandes cuando uno entra hacia proyectos ¿dónde está la documentación? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está lo Ujú. otro? Entonces, ciertamente. Sí, o sea, eso pasa. Realmente eso pasa cuando estás en una, como tú bien decías, en una empresa que tiene, bueno, muchos, digamos que ya proyectos que a la final son hace bastantes y que han sido como ya cambiados hace un año, hace 2 años, este se Ujú. hizo al inicio. Entonces, todo ese tipo de cosas es súper así necesario que de hecho puede ser otro tema para poderlo así hablar en otro podcast que también es muy necesario. Yo sí me he topado con un montón de proyectos que ves ese Figma y dices, cuándo se hizo esto y no entiendes cómo lo hicieron. Y cuando ves así las capas, es un grupo de grupos de grupos y no tiene nada que ver, pero siempre pasa. Chévere. Yo pienso que ahorita, si nos puedes recomendar algún libro, algún recurso, incluso para que nos puedas indicar todo acerca de este curso que tienes en Somos Edison, sería súper. Bueno, el curso de pruebas de usabilidad con usuarios reales empieza el 5 de junio. Son cupos reducidos, máximo 20 personas, porque son 4 clases que las hacemos en vivo, online, donde lo más importante es la parte práctica. En la primera parte diferenciamos cuáles son las pruebas, cómo hacerlas. En la segunda clase hacemos ya una prueba, un ejercicio en vivo de una prueba moderada y luego los estudiantes van a hacer su propia prueba moderada y en la tercera clase hacemos la prueba remota utilizando en este caso Maze, porque es el más sencillo en este caso, y luego la cuarta clase hacemos es cómo presentar los resultados, cómo analizar los resultados de esta prueba para hacer un plan de mejora y presentárselo a los stakeholders. Les enseño técnicas de facilitación y ahora mismo también vamos a meter esta parte de inteligencia artificial de ChatGPT para poder generar los objetivos, armar el guión y también que nos ayude a preparar este informe final. Entonces, eh, se pueden inscribir en somosedison.com. Ahí van a encontrar mi curso de pruebas de usabilidad. ¿Qué más les puedo decir? Son 4 clases totalmente en vivo, van a aprender un montón y además les dejo eso mismo, van a tener plantillas y recursos de cada uno de los pasos que vamos a hacer. Además, tengo 2 clases extras que son de resolver dudas y preguntas, que son más de mentoría enfocadas a estas personas que se inscribieron. Así que no solo son 4 clases, sino que son 2 más extras para resolver dudas y preguntas. Un Súper. libro que les recomiendo es El No me hagas pensar de Steve Krug, que tiene un capítulo completo de pruebas de usabilidad. El otro que les recomiendo es de Lean UX, para trabajar en Ujú. metodologías ágiles. Otro libro que les recomiendo es el Si van empezando, una metodología de diseño eficiente UX, que es de mi amigo querido Erwin. Aquí justo tiene un storytelling interesante porque habla de una persona que recién empieza y quiere entrar al mundo UX y le empiezan a decir, tenemos que utilizar esta metodología, ¿cómo utilizar un design thinking? ¿Qué es el doble diamante? Entonces está muy bueno. Y si ustedes quieren como aprender a promocionar su trabajo, porque saben que es importante que ustedes cuando hagan cosas en el trabajo, muestran los resultados, Ujú. visibilicen lo que están haciendo. Entonces, el de Aprende a promocionar tu trabajo de Austin Kleon se los recomiendo un montón. Súper. No solamente para creadores de contenido. ¿Qué otro le puedo recomendar? Tengo también por acá Sigue Adelante del mismo autor de Austin Kleon, que también aquí les da como recursos para cuando están bloqueados. De hecho, él había puesto como qué hacer cuando estás bloqueada y no te sale nada. Les había recomendado salir a caminar, hacer cosas diferentes que no sean de trabajo para que tu Ujú. cerebro tome un aire y hasta dejar reposar como que, ok, ya esta idea no me funciona, espero hasta el otro día,
vuelvo a mirarlo con otros ojos más frescos el proyecto y así se te ocurren otras cosas. Y aparte, yo soy la mujer de los descuentos. Tengo 10% de descuento en todos los cursos de Somos Edison utilizando mi código UXAndrea. Pueden tener 10% de descuento en todos los cursos, incluido el de Franco Falaschi de Product Design, que se los recomiendo un montón. Y también tengo 10% de descuento en todos los cursos y carreras de Coder House, que si ustedes van empezando, no entienden todavía lo que es UX y quieren invertir no tanto, pero que les funcione, les recomiendo ahí Coder House. Y ya para cursos más específicos, Somos Edison. Y también una plataforma que les recomiendo un montón, que tiene muchísimos cursos, yo estoy haciendo ahora mismo uno de métricas, es Interaction Design Foundation, donde está la fuente, creada por Don Pues Norman. normal. Uh-huh. Así que si ustedes quieren cosas creadas de los mismos autores, de los padres de la usabilidad, del diseño UX, váyanse a Interaction Design Foundation, que en el link de mi bio dejo 2 meses gratis en la membresía anual. Súper. Eso. Bueno, entonces, para lo que nos están escuchando, pues ya saben, hay mucho, mucho material para que lo puedan empezar a revisar. Pues, de hecho, justamente como lo que al inicio, creo que es en el otro intento del otro episodio, es que ahora hay muchas oportunidades para empezar. O sea, hay mucha información, hay bastante de todo lo que tú puedas optar por, si quieres algo que no tenga costo, algo que ya sea un poco más específico, o quieres buscar algo ya más en otras áreas, pues existe hoy en día muchísimas cosas, ¿no? Y Entonces, André, váyanse a también a UX Friends, que ahí eso tengo iba a un decir, episodio completo de pruebas de usabilidad. También hay súper bien. episodios sobre Design Ops. O sea, hay un montón de contenido. Sí, André tiene bastante contenido que lo pueden escuchar muchísimo, pues a que lo puedan tener en cuenta. Listo, entonces André, muchísimas gracias por estar en este espacio, gracias por ya tu tiempo y pues a lo que nos están escuchando, pues ya nos veremos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Chao.